cuál es la verdad. Ha pasado el momento, el día de Pentecostés. Después de Pentecostés, entonces Pedro se ha puesto de pie y Pedro ha hecho la profesión de fe. El centro de lo que es la proclamación. Cristo ha muerto y Cristo ha resucitado. Esa es la fuerza que le da sentido a todo. Por tanto, Pedro ahora lo hizo como una profesión. Dios Padre ha constituido a Jesucristo, a Jesús, el Mesías y el Señor. Y esa es la proclamación de fe. Jesús es Jesucristo. Cuando le decimos Jesucristo es porque Jesús es el Cristo. Jesucristo significa Jesús de Nazaret ungido con el poder del Espíritu Santo. Y Señor, porque no se puede ser Señor si no se tiene la gloria del Padre. No se es Kyrios, no se es Señor. Por esto, la proclamación de la elevación de Jesucristo a lo más alto del firmamento, a la derecha del Padre, esa es la proclamación que despierta ahora la sorpresa en todos los que están aquí visitando Jerusalén, sorprendidos por esos cobardes que se han convertido ahora en testigos con poder de que Jesucristo es el Señor. Y ahora vamos a ver la siguiente parte, que va a ser el nacimiento de la iglesia. La iglesia nace. ¿Cuál es el momento del nacimiento de la iglesia? El momento en que la iglesia comienza a adherir más personas, comienza a proclamar y la proclamación es eficaz. Es eficaz y comienza a unirse cada vez más personas en todo esto. Aquí entonces, después de que Pedro se levanta, entonces, lleno del Espíritu Santo, proclama a Jesucristo, muerto y resucitado, llama a las personas a la conversión y nace la iglesia. De la proclamación nace la iglesia. Y por eso ahora va a comenzar la predicación. El efecto de la predicación. Hemos apenas acabado el discurso de Pedro, junto con los 11, o sea, toda la iglesia, el discurso apostólico. Y ahora las gentes van a comenzar a reaccionar ante este tremendo discurso de la primera proclamación de fe, de que Jesucristo ha muerto y ha resucitado. Ahora comenzamos el 2:37, lo que serían las primeras conversiones, el efecto, la iglesia naciendo, la iglesia vive para evangelizar. Cuando la iglesia predica y los corazones se convierten, allí es donde nace la iglesia verdaderamente. Porque la misión la esencia de la iglesia es evangelizar. Y por eso cuando Pedro se levanta con los 11, es la primera vez que la iglesia está en disposición. El cuerpo apostólico, el colegio apostólico está en disposición de ser iglesia, es cuando evangeliza. Dice el Evangelio Nuncianzi que esa es la esencia de la iglesia, evangelizar. Y acaba de anunciar Pedro a Jesucristo. Y dice, versículo 37, al oír esto, dijeron con el corazón compungido a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué hemos de hacer, hermanos? ¿Se acuerdan que el discurso de Pedro tenía 3 fases? Una a los judíos, otra dirigida a los israelitas, le llama israelitas, y ahora la tercera dice hermanos. Y estos responden hermanos, se sienten que Pedro junto con los 11, se ha puesto de tú a tú como hermano, se ha hermanado con ellos. Le está anunciando por el amor fraterno, que los quieren a ellos como hermanos, les están anunciando a Cristo, y ahora ellos responden, compungidos. La predicación de Pedro fue eficaz. No solo fue capaz de convencer la mente, sino que comenzó a persuadir la conciencia. No solamente la predicación no puede servir solamente para deleitar. Cuidado con que alguien predique, miren, me encanta cómo predica. Y las personas siguen igual, nadie se convierte, nadie es mejor, y la predicación es bonita, hablar bonito. El padre ese que habla bonito y nada más habla bonito, no basta. Hace falta que convenza y hace falta que sea capaz de persuadir. La palabra persuadir aquí es muy importante, porque hay una diferencia enorme entre convencer y persuadir. Convencer
uno dice, no son lo mismo, parecen lo mismo, pero no hay una diferencia importante. Convencer es lograr que alguien acepte la idea que tú estás proponiendo. Pero sin embargo, ahí se queda. Aceptó, cuando tú convences a alguien, esa persona acepta la idea que tú le estás diciendo. Pero para persuadir es importante que se añada un elemento nuevo que es la acción. Que se mueva la persona a hacer algo. Voy a poner un ejemplo. Vamos a suponer que yo fumo y alguien de ustedes está tratando de decirme lo importante que es dejar de fumar porque el cigarrillo, no sé qué, y hace daño a la salud. Y yo digo, me ha convencido, tengo que dejar de fumar. Y sigo fumando. Quiere decir con esto que tú me has convencido y que yo he aceptado esa idea que tú me propones, estoy de acuerdo con eso, me has convencido de que un día hay que dejar de fumar. Pero sin embargo, persuadir es cuando tus argumentos hacen que yo haga así. Ya, este es el último. Es de moverme a la acción. Moverme a la acción significa, y la predicación tiene que mover a la persona, al público, al auditorio, tiene que moverlo para que tome una decisión. Y por eso fue lo que hicieron los que estaban allí. ¿Qué tenemos que hacer? Ya estaban dispuestos. Los puso blanditos, Pedro. Los puso dispuestos a hacer lo que sea. ¿Qué tenemos que hacer? Persuadir. ¿Qué tenemos que hacer? Ya, ahí quiere decir que la predicación de Pedro no fue solamente unas palabras bonitas, no fue solamente argumentos convincentes, sino que fue una persuasión activa para que los habitantes de Jerusalén o los que estaban visitando Jerusalén se sintiesen movidos a tomar la decisión de abrazar la fe de Cristo. Y esto es importante porque Pablo, cuando está escribiendo la carta, no está solamente largando ideas. Pablo está tratando de persuadir a su auditorio a que tome una decisión, a que aprenda a vivir como hijo de la luz, a que aprenda, la palabra contraria también es importante en la retórica, es disuadir. Disuadir es también persuadir, pero en el efecto contrario. O sea, hacer que una persona deje de tomar una decisión. Por ejemplo, una persona está pensando en abortar. Y entonces aquí viene el elemento de la retórica para tratar de disuadir a esa mujer de que tome la decisión de que aborte. O qué sé yo, un bombero que está delante de un hombre que está en la cornisa, que está a punto de suicidarse, que quiere suicidarse, y el bombero va a tener que tratar toda la retórica para disuadirlo de que ese hombre trate de tomar la acción de jondearse por ahí y tirarse. Eso es disuasión también. O sea que la persuasión y la disuasión son elementos de la retórica que Pedro ha utilizado ahora, apenas ha acabado el discurso y ha movido al auditorio a tomar una acción. Están dispuestos a todo. ¿Qué tenemos que hacer? La argumentación de Pedro fue efectiva y ahora ha convencido y ha persuadido. Se sintieron compungidos, o sea, se arrepintieron, se sintieron ante la acusación de Pedro que les dijo, ustedes son los que crucificaron y a este Jesús, quienes ustedes crucificaron, a este Dios lo ha exaltado y lo ha puesto en lo más alto del cielo. O sea, la predicación de Pedro también acusa a los habitantes de Jerusalén, que son los que han crucificado a Jesucristo. Y ellos se sintieron compungidos, porque ellos saben que ellos fueron parte del auditorio que dijo crucifícalo. Y se sintieron acusados, aceptaron la acusación, se sintieron arrepentidos, se sintieron con deseo de cambiar. Y entonces la pregunta era angustiante, ¿qué tenemos que hacer? Es una pregunta que cuando el auditorio dice ¿qué tenemos que hacer? Es una persona que está angustiada, que está preocupada, que está abrumada. La predicación de Pedro ha abrumado a los que sin darse cuenta no han caído todavía en la cuenta de quién es aquel a quien crucificaron. Crucificaron al Mesías y al Señor. A ese fue el que crucificaron. Y se sintieron compungidos, se sintieron dolidos, se sintieron angustiados y preguntaron, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, Pedro también una vez, en forma angustiosa, cuando se le invitó a salir, a dejar el auditorio, cuando le dijo Jesús en el discurso del pan de vida, cuando le dice a los suyos y a Pedro también se quieren ir, váyanse. Y él dijo, pero ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? Esas son las preguntas de alguien angustiado que lo quieren dejar, le quieren quitar
el piso debajo de los pies y se siente que ¿a dónde vamos a ir? Si eres tú que tienes palabra de vida. Y esta gente ahora se le ha quitado el piso de los pies y ahora está sin saber qué hay que hacer. Hay solución. He matado al Señor, sí, hay solución. Y la belleza de la evangelización es que siempre hay respuesta para toda inquietud humana. Esa es la belleza del buen anuncio. Esa es la belleza de la buena noticia. La buena noticia significa que se anuncia a un Cristo que viene a satisfacer toda inquietud del ser humano. Versículo 38 está la respuesta. Pedro les contestó, ¿sí?, algunos pasos importantes. Dice, conviértanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para la remisión de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Interesante. Primero, ahí es una palabra que es sinónimo. En griego se utiliza tanto para convertidos, conviértanse o arrepiéntanse. Arrepiéntanse, conviértanse, tiene parecido. Es una actitud de entrar en sí mismo, de caigan en la cuenta del pecado, caigan en la cuenta de que tiene pecado. Y dice San Juan de otra manera, dice, quien dice que no tiene pecado es un mentiroso. O sea, haga verdad, reconozca que tiene pecado. Yo no he matado a nadie, yo no he hecho nada, yo no hago mal a nadie. Examina bien. No, yo no tengo nada de que arrepentirme, examina bien. Sigues en la mentira. No, pero yo no le he faltado a nadie, nunca he engañado a nadie. Sigue todavía. Vamos a prender la luz, vamos a hacer luz. Porque hasta que no caigas en la cuenta de que debes arrepentirte, de que tienes pecado en tu vida, entonces todavía no es posible todavía para ti entrar en esta dinámica. Conviértanse. Aquí quiere decir, conviértanse en la mente, conviértanse en la conducta, cambien de manera de actuar. No es solamente arrepentimiento por decir la palabra arrepentimiento. El arrepentimiento no es tal si no hay cambio. Quien dice que se arrepiente y sigue haciendo la misma cosa, no está arrepentido. Si yo sigo todavía ofendiendo a la misma persona con las mismas cosas, con las mismas actitudes, y yo me arrepiento, lloro cada vez que hago esto, lo que estoy haciendo es simplemente que estoy cayendo en la cuenta de que estoy mal. Pero el arrepentimiento es una conversión que me hace a mí abandonar eso que estoy haciendo. Si no, no estoy arrepentido. Por eso la palabra en español puede ser engañosa. Porque estar arrepentido en español se da permiso a la persona de arrepentirse y seguir haciendo la misma realidad. Y eso no es así. En griego no es así y no es así en cristiano. Arrepentido de verdad es una persona que ha tomado la decisión de cambiar de manera de pensar y de manera de conducirse. Eso es lo que le está pidiendo Pedro. Cambie la manera de actuar, cambie la manera de pensar, cambie todo, cambie de conducta, renuévese más profundo. Y ahora sí, hágase bautizar en el nombre de Jesucristo. Interesante aquí. ¿En el nombre de quién? En el nombre de ese que acaba Pedro de predicar, de confesar. Jesús, el Cristo y el Señor. En nombre de ese, bautícese. En el nombre de ese, ahora se bautiza para recibir el perdón de los pecados. El bautismo otorga la capacidad de recibir el perdón de los pecados. La capacidad de que los pecados reconocidos ahora son perdonados. Es una dinámica muy interesante que está ofreciéndole Pedro, porque ahora es el camino que garantiza en un futuro que recibirán, porque fíjense qué interesante, aquí está en futuro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En breve, regresamos con ¿Cuál es la verdad? Pero aparentemente, entre el bautismo de Jesús y recibir el Espíritu Santo, hay algo que no está señalado aquí. Hay algo que no está mencionado aquí que falta entre uno y otro. Vamos a leerlo en el capítulo 8 del libro de Hechos. Interesante, una visita que hizo Pedro y Juan, que Pedro y Juan hicieron a Samaria. En el capítulo 8, aquí está insinuado un elemento intermedio. Porque fíjense una cosa interesante. Pedro aquí sugirió que se bauticen en el nombre de Jesucristo. Pero ¿cómo dice Mateo que había que bautizar? Dice, bautícense en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué esa diferencia? No hay diferencia.
Lo que pasa es que la primera, la del Mateo, es el aspecto ritual. Se hace más énfasis en cómo es el rito. El rito es en el nombre del, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro no está dando el rito, Pedro no está explicando el rito, Pedro está significando en quién es que se recibe y por medio de quién se recibe la gracia del bautismo, que se dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero él no lo explica ahí. No está para explicar litúrgica, ahí está para explicar cristología y toda la neumatología, todo el don del Espíritu que viene por medio de Jesucristo. Y aquí, entonces, ¿qué falta para que del bautismo en Jesús se reciba el Espíritu Santo? Vamos a abrir una visita interesante que ocurrió en el capítulo 8 de Hechos de los Apóstoles. Fueron a Samaria, ¿no? Dice el versículo 14, al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que Samaria había aceptado la palabra de Dios, le enviaron a Pedro y a Juan. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Oigan bien, ¿por qué? Porque todavía no había bajado sobre ninguno de ellos. Únicamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. O sea que en el momento que reciben el bautismo, tiene que haber, parece, un momento donde tiene que haber una imposición de manos para invocar el don del Espíritu Santo. Y el don del Espíritu Santo se derrama sobre el bautizado. ¿No le recuerda a un sacramento la confirmación? Da la impresión de que la confirmación está aquí insinuada. De que dice, pues únicamente, porque pareciera como, miren, porque todavía no había descendido sobre ninguno de ellos el Espíritu, únicamente habían sido bautizados en nombre del Señor Jesús. Curioso. Parece que el bautismo comienza a abrir toda la gracia que después, a través del don del Espíritu Santo, por medio de la imposición de manos, se va a recibir en plenitud en el que comenzó siendo bautizado. Y aquí es donde uno entiende la confirmación como un sacramento que completa el don que se inició por medio del bautismo en el cristiano. La confirmación, entonces, es importante, la imposición de manos, porque aquí, entonces, ese paso previo implica, no hay Espíritu Santo, no hay, sí hay Espíritu Santo, pero ahora el Espíritu Santo se va a desplegar en toda su fuerza cuando se impongan las manos sobre el bautizado. Y el bautizado entonces en Samaria, ellos recibieron el Espíritu Santo y allí en Samaria comenzó la iglesia a funcionar, no cuando fueron bautizados, sino cuando le impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo para comenzar ellos también a anunciar, a predicar y a ser también transmisores del don del Espíritu Santo. Interesante esto, para que no nos quedemos solamente aquí en la diferencia que hubo sin entenderlas. El bautismo en el nombre de Jesús es un modo teológico de referirse al regalo de recibir el bautismo. Pero cuando uno dice el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, aquí está detallando cómo se hace el rito, cuáles son las palabras que se dicen cuando se bautiza. Que allí, en lo que está diciendo Pedro, no está especificando esto. Está diciendo y está predicando sobre la importancia de recibir el bautismo en el nombre de Jesús. Y después recibir el don del Espíritu Santo. Por medio de la imposición de manos, forma parte del rito también. Pedro no está en plan de hacer liturgia. Pedro cuando habla del bautismo, habla simplemente de la importancia del bautismo y después de la importancia de recibir el Espíritu Santo. Ahora, el bautismo tiene su rito y también la imposición de manos también tiene su rito, cosa que no es Pedro el que está aquí detallándolo de manera específica. Pedro está aquí dando los pasos importantes por los cuales una persona que no es cristiana ahora puede convertirse en cristiana. Se arrepiente, recibe el don del Espíritu Santo, recibe el bautismo en el nombre de Jesús y después recibirá el Espíritu Santo. Eso es lo que tiene que hacer. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Eso es lo que tiene que hacer. Hay 3 pasos bien definidos aquí. Bautizar en el nombre de Jesús. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Qué quiere decir cuando se mete en la nota teológica solamente? Bautizar en el nombre de Jesús. El nombre tiene que ver con la persona. Aquí estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad.
La segunda persona de la autoridad de la Trinidad tiene autoridad ahora. Es con la autoridad de Jesucristo, porque fue Jesucristo el que mandó a bautizar. Si bien es cierto que con el bautismo se recibe el don del Espíritu Santo, quien mandó a bautizar, ¿quién es? Jesucristo. Entonces es el bautismo de Jesucristo, diferente al de Juan Bautista. Acuérdense que Juan Bautista es el primero que va a decir, no, los dos bautizos son diferentes. Yo les bautizo ahora para que ustedes se conviertan, para la conversión. Pero el que viene detrás de mí, ese le va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Ese es otro bautismo, es el que llega ahora, que es diferente al de Juan Bautista. Juan Bautista solamente era una ablución preparatoria para cuando tuviera que llegar el gran regalo que es el don del bautismo. Ese es el bautismo de Jesús, el bautismo en el nombre de Jesús, con la autoridad de Jesús, porque están haciendo lo mismo que mandó el Señor. No es lo mismo hacer una cosa que hacer una cosa que te mandó Jesús. Por eso la misa tiene tanta fuerza y tanta autoridad. ¿Por qué tiene tanta autoridad? Porque el mismo Jesús es el que dijo, hagan esto en memoria mía. Y para que nadie le quepa duda, durante el rito se menciona y dijo, hagan esto en memoria mía. Lo mandó el Señor. ¿Con qué autoridad haces esa misa? Con la autoridad del que mandó a hacerla, que es Cristo, que dijo, hagan esto en memoria mía. Con la autoridad de Jesucristo, que dijo, bauticen a toda criatura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fue Jesús que lo mandó. Por tanto, el bautismo es en el nombre de Jesús, con la autoridad de Jesús, por mandato de Jesús. Y eso es importante entenderlo así. Y el bautismo entonces incorpora a la iglesia. Ya con los primeros bautizados, ya comienza a ver la iglesia como un cuerpo. Porque acuérdense que después Pablo es el que se va a explayar, a explicar bien en qué consiste el bautismo. El bautismo consiste en que una vez tú bautizado y muerto a tus pecados, ahora tú resucitas con Cristo. Y ahora va a explicarlo, por ejemplo, en Efesios, va a tener un momento donde va a explicar la importancia del bautismo. Dice aquí en Efesios capítulo 4, les exhorto, yo, el preso por el Señor, a que vivan de una manera digna de la vocación a la que han sido llamados, con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros por amor, poniendo empeño en conservar la unidad de espíritu, un solo cuerpo, un solo espíritu, como una sola es la esperanza a la que han sido llamados, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Es una sola. Y entonces ahora se está formando el proyecto de que ahora la iglesia comienza a tener ya miembros. Se han incorporado bautizados. Están comenzando a incorporarse y la iglesia está naciendo porque en la iglesia comienza a haber personas que están muriendo al pecado, están arrepintiéndose y están naciendo de nuevo. Están experimentando aquello que dijo Jesús a Nicodemo. El que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios, porque lo que nace de la carne es carne y lo que nace del espíritu es espíritu. Y ahora los bautizados están naciendo en el espíritu y están comenzando a constituir la única sola iglesia, una sola fe, un solo Señor, un solo bautismo. Y aquí es importante que Pablo lo entiende claramente que es así, una sola fe. No puede haber cristianos que crean en cosas tan diferentes que se vuelvan enemigos, que haya pleitos, que tengamos ese tremendo y soberbio espectáculo de la división, porque el plan de Dios era que fuéramos una sola fe, una sola iglesia, un solo bautismo, un solo Señor, uno solo. De hecho, la nueva comunidad va a ser una sola. Van a estar, la característica que van a tener es que van a estar unidos. ¿Por qué? Porque dicen los teólogos que la principal acción que tiene la principal acción del Espíritu Santo es unir los corazones, unir a las personas. Y por esto en la iglesia, místicamente, hay una unión entre todos los bautizados y esa unión es obra del Espíritu Santo, que une a todos y es capaz de unir a personas que están en Alaska, en Chile, en Japón, en Francia y en Ouagadougou, en todos lados,
puede haber en cualquier lugar y hay una mística unión de todos los que han recibido una misma fe, un mismo Señor, un solo bautismo, que es en el que todos los que han sido bautizados ahora participan. En capítulo es un don y son muchas manifestaciones. ¿Cuántos dones del Espíritu Santo hay? Uno. ¿Cuántos dones? Digo, ¿cuántos dones son? Uno solo. Un solo don. El don del Espíritu. Un solo don. Y muchas manifestaciones. Aunque le llamamos dones, le podemos llamar carisma, manifestaciones, pero el don es uno solo. El don del Espíritu. Y entonces son muchas manifestaciones. Ese número 7 es un número para decir una plenitud. Se manifiesta de muchas maneras. ¿Cuántas maneras tiene el Espíritu Santo de manifestarse? 7 quiere decir mucho, quiere decir de muchas maneras, como Él quiera, como a Él le dé la gana, porque el Espíritu Santo sopla como quiere y donde Él quiere, y a donde Él quiere. Pero el don es uno solo. El don es el don del Espíritu Santo, que es el gran regalo de la iglesia, el don del Espíritu Santo, la promesa. Versículo 39. Recibirán el don del Espíritu Santo, pues la promesa es para ustedes y para sus hijos y para los que están lejos, para cuanto llame el Señor nuestro Dios. La promesa. ¿Qué promesa? ¿Para quién es la promesa? ¿Cuál es la promesa? La promesa que fue dada a los judíos. Hay una promesa a los judíos. Una promesa de que iban a recibir el don, de que iban a recibir el don del Espíritu, de que el Espíritu Santo se iba a posar sobre el pueblo de Israel y que iba a convocar a personas que iban a estar desde lejos, las iba a convocar. Y entonces la promesa, el Espíritu Santo prometido, ese Espíritu Santo que a los primeros que se los prometió fue a los judíos y a todas las generaciones de judíos. Dice, esa promesa también es para ustedes y para sus hijos y para todos los que están lejos. Aquí hay una insinuación de Isaías 57, 19, donde el plan de Dios era convocar en Israel a naciones que incluso iban a estar muy lejos y que iban a ser convocadas todas en el monte Sión. La idea del mundo de la religión de Israel era basada en una obra particular que iba a ser el Espíritu de Dios, el Espíritu de Yahvé, el Ruaj Elohim, el soplo de Dios, iba a juntar a todas las naciones e iba a convocar a naciones de todos los rincones de la tierra y las iba a unir en el monte Sión. Ahora el monte Sión es Cristo. Y es en Cristo que van a ser convocados los judíos, los hijos de los judíos, los que quieran. Y todos los que están lejos, todos están invitados a participar de esta gracia. En breve, regresamos con ¿Cuál es la verdad? Versículo 40 dice, con todas otras muchas palabras les conjuraba y les exhortaba, sálvense de esta generación perversa. Aquí parece que Pedro utilizó su propio testimonio, utilizó la promesa, las escrituras, utilizó el testimonio de lo que había pasado en ese momento, que había recibido el don del Espíritu Santo, pero decía que utilizaba muchas otras palabras para tratar de llevarlos, a exhortarlos, a caminar hacia la salvación. De hecho, ya la gente había oído a Jesús diciendo esto. En varios momentos Jesús se refirió a la generación actual como una generación infiel y perversa, una generación mala. Jesucristo ya había hablado de una generación mala a la generación que estaba en el tiempo. Y acuérdense que Jesucristo apenas fue asesinado 50 días antes. Estamos hablando de Pentecostés. Han pasado 50 días de que Jesucristo estaba vivo. Y Jesucristo había anunciado a la generación perversa y malvada, esa generación que crucifica a Jesús. Ahora, todo el que quiera puede salvarse, dice, salvarse de la generación, de este mundo. Aquí la generación malvada está hablando de que en el mundo hay una maldad intrínseca de la cual hay que salir. No se puede participar de la mentalidad del mundo. Pareciera como si está hablando para el siglo XXI, para hoy. Está hablando para todas las épocas. En todas las épocas, Cristo Jesús ha sido invocado y predicado para que las personas salgan de las estructuras del mundo
de pecado y puedan santificarse por medio del bautismo. Y entonces por esto es una predicación que invita a los judíos a salir de la costumbre. En los mismos judíos, seguramente muchos de ellos cuando dijeron crucifícale era porque ustedes no han estado nunca en un momento donde se vota, donde hay votaciones. Levanten la mano, ¿quién? Uno cuanto levantan la mano y ya, aceptado. Así más o menos. ¿Por qué? Porque los demás van por costumbre. Y así también la generación acepta lo que sea, están crucificando a este, crucifícalo, crucifícalo. Uno se une a la voz y no sabe lo que está diciendo. Ahora tiene que comenzar a caer en la cuenta de lo que ha hecho, de lo que ha pasado, y ahora tiene que salir de esa mentalidad. Tiene que romper con eso. Usted no puede volver a crucificar a otro ni hacer otra vez lo que estaba haciendo. Tiene que cambiar, tiene que arrepentirse, tiene que salir de esta generación perversa. Y dice entonces la palabra que los que acogieron su palabra fueron bautizados, y aquel día se les unieron unas 3,000 almas. 3,000. Los oyentes creyeron en el mensaje, fueron bautizados. Dice unos como 3,000, dice así. En el usos, en el griego dice como unos 3,000, una cantidad enorme. Pedro en un solo discurso predicó y convirtió a más personas de las que a lo mejor el mismo Jesucristo en vida. Más personas, 3,000 en una sola prédica, en un solo día de predicación, 3,000. Aquí se aplica aquello de Juan 14:12, que Jesucristo le dijo, ustedes cuando reciban el don, ustedes harán cosas mayores que yo todavía. Y allí la están haciendo. Los discípulos se han vuelto testigos de Cristo. Los discípulos se han vuelto ahora evangelizadores y están convirtiendo personas. Y ahora Lucas se va a dedicar durante todo el desarrollo del libro de Hechos de los Apóstoles a decir, y el número de los creyentes seguía en aumento. Y el número de los creyentes seguía en aumento. Y eso era lo que le llamaba la atención a Lucas. Una iglesia que era en crecimiento, no solamente en la fidelidad a Cristo, sino en número, 3,000. Ya de un cantazo 3,000, significa aquí que la iglesia es el proyecto de Dios que acaba de nacer. Aquí, con esta fuerza de la predicación, la iglesia del primer día, 3,000, no sé, me imagino que aquí, si hubiera sido una parroquia, habría que haber buscado por lo menos 7 u 8 libros parroquiales para llenar todo lo que ocurrió ahí ese día. ¿Qué debió ocurrir ese día? ¿Qué pasó ese día de Pentecostés? ¿Qué ocurrió en ese Pedro con los 11 que se levantó y predicó y se movieron todos a convertirse, a bautizarse, y como unos 3,000 se convirtieron ese día? ¡Qué belleza! ¡Qué fuerza! ¡Qué grandeza la fuerza del Espíritu Santo! Y eso fue lo que ocurrió en ese día. La iglesia nace. La iglesia tiene nacimiento, el capítulo 2, del 37 al 41. De aquí en adelante ahora vamos a ver vamos a hacer un esquema de lo que va a ser el libro de Hechos de los Apóstoles. Ya un esquema completo. No es hasta ahora que yo voy a hacer ahora el esquema, la estructura completa del libro, que va a ser así. Vamos a ver. Vamos a hacer la estructura del libro de Hechos de los Apóstoles, porque de aquí en adelante va a ser por secciones. Hechos de los Apóstoles tiene el prólogo primero, 1 al 3. Después va a venir la promesa del Espíritu Santo, 1 del 4 hasta el 2:41, hasta aquí. La promesa del Espíritu Santo. Todo comienza por la obra del Espíritu. Y de aquí en adelante ahora va a ser una descripción de diferentes momentos. Uno va a ser ahora la iglesia en Jerusalén, la comunidad de Jerusalén. Vamos ahora a estudiar cómo vivió la comunidad de la comunidad madre, la comunidad de Jerusalén, que comenzó a vivir desde el capítulo 2:42 a 5:42.
3 capítulos enteros que van a desarrollar todo lo que vivió, todo lo que va a ser, cómo vivían las comunidades, todos los episodios muy particulares, porque después de que se van convirtiendo, primero hay una gran unidad, pero después comienzan los problemas. Acuérdense, hay una pareja, Ananías y Zafira, que quisieron guardarse un dinero, le quisieron coger a la iglesia un dinero para sí. Y eso vamos a ir viendo, todos esos problemas, porque no se crean, uno siempre ha tenido la tendencia de idealizar, de que en aquella época todo era perfecto, de que en aquella época no había problemas, de que así era como, y así es como tendríamos que vivir nosotros, como la comunidad de Jerusalén, seguro. Vamos a entrar en esos 3 capítulos para saber si es así, de veras, en el modo ideal de cómo viviría una comunidad. Bueno, ese fue el inicio de esa comunidad. No necesariamente tiene que ser para nosotros el modelo. Después comienzan las primeras misiones. Comienzan las misiones de Esteban, la misión de Felipe. Ese es muy interesante. Aquí va a haber 6:1 a 12:25. Va a ser una secuencia de misiones de diferentes personas de iglesia que van a ir influyendo en la vida de iglesia, pero van a comenzar a sacar a la iglesia del territorio de Jerusalén. Aquí está Jerusalén, aquí, y ahora comienzan la expansión de Jerusalén, comienza a expandirse por todos lados, comienza a expandirse la iglesia. Las primeras misiones al interno de lo que es la Palestina van a surgir aquí. De aquí en adelante ahora va a ser la misión de Pablo y Bernabé. (13:1 a 14:28). Les recuerdo que el primer compañero de predicación de Pablo fue Bernabé. Ya en el segundo no, ustedes van a ver cuántos pleitos. Bernabé se apeó porque se molestó, porque se quería montar Marco. Entonces al final Marco se le llevó Bernabé y él se fue con el otro, se fue con Silas. Va a haber unos líos. O sea, no toda la iglesia de los inicios fue una iglesia sin problemas. No podemos pensar en una iglesia que no haya problemas. No podemos pensar en una iglesia que no hay traiciones. Si la misma trama de los apóstoles comenzó con una traición, Judas traicionó al Señor. O sea, no podemos evitar. Yo creo que en esas narraciones que vamos a ir viendo ahora, nos vamos a ir viendo retratados nosotros, nuestra propia iglesia, con los mismos problemas, con realidades distintas, porque estamos en épocas distintas y en tiempos y en culturas diferentes, pero vamos a ir viendo los mismos problemas de siempre. Después va a venir el famoso concilio de Jerusalén. Ese va a ser uno muy importante, que vamos a ver el desarrollo. Un concilio donde van a participar Pedro, Santiago, van a ser llamados Pablo y Bernabé también, van a ir a anunciar todo lo que ellos hicieron en la misión. El concilio de Jerusalén va a ser una primera gran reunión de todas las autoridades de la iglesia cristiana. Después va a venir la segunda misión de Pablo. La segunda misión de Pablo va a ser del 15:36 a 18:22. Después la tercera misión de Pablo, tercer viaje. Y aquí va a ser todo con mucha narrativa, que va a ser muy interesante porque va a ser muy fácil de llevar. 18:23, 21:17. Y después el último, Pablo, prisionero por Cristo. Por Cristo. Va a ser del 21:18 hasta el 28, el último versículo, 28:31. Aquí la etapa final va a ser Roma. O sea que aquí el itinerario va a ser comenzando por Jerusalén, se viaja hasta Roma. La iglesia se va a trasladar. Va a ser un cambio de eje, de centro de gravedad. El centro de la cristiandad era hasta ese momento Jerusalén, la iglesia donde había comenzado todo.
Pero sea el apóstol Pablo como el apóstol Pedro se van a mover a Roma y entonces la geografía eclesial va a cambiar. El centro de la iglesia va a cambiar y ahora el centro de la iglesia va a estar a partir de la llegada de Pablo y de Pedro en Roma, va a ser entonces la iglesia que está en Roma, la iglesia que va a presidir a todos en la caridad. Les recuerdo que así la denominó San Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía, obispo de Antioquía, en el año 70, cuando escribe a la iglesia, a la carta a los romanos, es la carta de los romanos de San Ignacio de Antioquía, se refiere a ellos diciendo a la iglesia que preside a todos en la caridad, a la iglesia de Roma. O sea que ya en esos primeros siglos, ya la conciencia de que el movimiento había sido de Jerusalén a Roma y desde Roma va a comenzar una nueva presidencia en la caridad, en la caridad, en donde va a comenzar desde Roma a ser el centro de la iglesia. Entonces es evidente y ya todo el mundo entra en conciencia de eso. De hecho, la ciudad de Jerusalén va a comenzar a desgastarse rápidamente. En el año 70, ¿qué va a pasar? Va a ser destruida. Entonces la iglesia de Jerusalén va a comenzar a perder una gran fuerza desde el momento en que Jerusalén es destruida en el año 70 y sobre todo el templo va a ser llevado también y no va a quedar piedra sobre piedra. O sea, la misma situación del año 70 que destruyen a Jerusalén son las mismas que llevan ya a apoyarse en Roma para desde allí seguir la evangelización al mundo entero. En breve, regresamos con ¿Cuál es la verdad? Miren el capítulo 42, versículo 42. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. 4 elementos importantes. La iglesia giraba sobre 4 grandes fuerzas. La enseñanza de los apóstoles. O sea, los apóstoles eran los que daban el ritmo con la enseñanza. Los apóstoles eran los que manifestaban lo que era lo que era la verdad, lo que era la interpretación de quién era Jesucristo. Después también la comunión, la koinonía, que va a ser otra característica interesante. La koinonía significa aquí la solidaridad. Ahí sí hay una cosa muy hermosa que ocurrió en las comunidades cristianas, es que se ayudaban. Se vivió mucho en lo que se llama las mesas comunes, todo en común. Había como una especie como de bolsa común. Ya había, esa experiencia no es nueva, ya lo había habido en algunas comunidades de judíos y ya también Jesucristo lo tenía. Tenían una bolsa común. ¿Quién era el que manejaba la bolsa? Judas. Entonces todos lo gastaban, todos lo ponían en común. O sea, no era raro, pero era algo que atraía la gran unidad que había entre los cristianos que estaban en la comunidad. Después, el tercero, la fracción del pan, la Eucaristía, evidentemente. Aquí estamos hablando de la Eucaristía. Aquí estamos hablando de que hay muchas realidades que configuraron lo que va a ser la celebración de la Eucaristía, como por ejemplo la multiplicación de los panes. Va a ser un signo que anuncia que va a haber un pan que no se acaba. La conversión del agua en vino, que anuncia que va a haber una alegría que no va a terminar nunca. Después el discurso del pan de vida, que va a preanunciar que va a haber un pan que va a dar, no va a ser como el pan que recibieron los padres de los judíos. Y también después las instituciones de la Eucaristía, las narraciones de la última cena. Definitivamente esas narraciones sentaron el ritmo. Había que sentarse alrededor del pan. La fracción del pan era esencial, era el gesto esencial para poder identificarse como cristianos. Por eso cuando hay solo palabras, cuidado, tiene que haber pan consagrado. Por eso la misa tiene la belleza de que tiene la palabra, se leen los evangelios que vienen de los apóstoles y vienen las epístolas apostólicas de San Pablo y de San Pedro y de los demás. O sea que los apóstoles están hablando ahí, la enseñanza de los apóstoles, y también entonces está ahí la fracción de pan, el pan que se reparte. Y eso es importante porque es un elemento que no puede dejar de existir como característica de una iglesia apostólica. Los apóstoles tienen que enseñar y tienen necesariamente
que están alrededor del pan, de la fracción del pan. De hecho, es tan importante que el hecho de la fracción del pan, que a veces se le llamaba así a la misa, la fracción del pan. Se reunían para la fracción del pan los domingos. Ya desde los inicios se reunían los domingos para esa fracción del pan. Y el cuarto, las oraciones. Las oraciones aquí, bellísimo, había una asamblea, iban de casa en casa. Evidentemente, habían reuniones. Hoy no habían iglesias como ahora. Nosotros tenemos un lugar que es el templo, aquí arriba, que es el templo para poder rezar, donde los cristianos vienen a rezar. Pero en aquel tiempo no, eran las casas. Había que reunirse en las casas, sea para la fracción del pan como para las oraciones. Continuamente vivían en alabanza, continuamente vivían en alabanza. Pero la cosa más bella era que los apóstoles estaban todavía allí. Le voy a decir una cosa, esa sí que es un tesoro del cual nosotros no podemos sino gozarnos de la palabra escrita. Pero cuando se reunían para esa fracción del pan, no había evangelio. Nosotros tenemos la belleza de que tenemos el evangelio, tenemos hasta el evangeliario, que es un libro donde se lee el evangelio, que es muy elegante, y ellos no tenían nada, porque no había evangelio. Los evangelios comenzaron a escribirse en el año 64 en adelante. En el año 64 se escribe por primera vez el evangelio de San Marcos. En los años 70-80 se escriben los evangelios de Mateo y de Lucas. Y ya para el año 90 se escribe el evangelio de Juan. Quiere decir con esto que en la cronología, cuando Cristo muere, año 30 más o menos, estamos hablando de que en el año 70 va a ser la destrucción de Jerusalén. O sea, en el año 64 va a ser el evangelio de Marcos. Entre el año 70 y el 80 va a ser aquí el evangelio de Lucas y de Mateo. Y para el año 90 va a ser el evangelio de Juan. Pero aquí estamos hablando 50 días después de esto. O sea, de aquí hasta el año 64 no hay ningún evangelio. ¿Cómo sobrevivía la iglesia? Los apóstoles estaban allí. La iglesia no puede dejar de tener enseñanza apostólica. Pero comenzaron a morirse los apóstoles. Comenzaron los apóstoles a ser asesinados. Y comenzaron a preguntarse los demás, se nos están acabando los apóstoles. Cuando maten al último de los apóstoles, ¿quién va a enseñar? Y por eso entonces comienzan ya a plasmarse por escrito los diferentes evangelios que nos van a quedar a nosotros como grandes tesoros. Van a quedar plasmadas las cartas de San Pablo y las cartas apostólicas, que van a ser grandes tesoros con los cuales Pedro, Pablo seguirán hablando todavía. Y todavía seguimos escuchando a Santiago, a Pedro y a Pablo por medio de las cartas apostólicas que leemos nosotros en nuestras reuniones de la fracción del pan. O sea que los apóstoles siguen vivos ahora. El Espíritu Santo suscitó que se escribieran, que se pusieran por escrito los hechos que pasaron. Incluso el libro de Hechos de los Apóstoles también. No había libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Cuándo se escribió el libro de Hechos de los Apóstoles? Aquí. O sea que todo esto por aquí, todo esto que ocurría y que está narrado aquí quedaba en la memoria, en el recuerdo. Compartían. ¿No? Y el Espíritu Santo, y así, se lo narraban, se lo contaban. Pero hacía falta que se pusiera por escrito. Y todo esto, incluso el libro de Hechos, fue comenzado a poner por escrito aquí, en los años 70, después de que se destruye el templo de Jerusalén. Y entonces dicen, ahora sí es verdad, la cuestión es en Roma. Anótame todo, porque Pablo acabó en Roma, así que anótamelo. Y comenzaron a anotarlo, comenzaron a escribirlo y comenzó el Espíritu Santo a suscitar ese escrito que estamos estudiando en este momento. Que no fue escrito, mucha gente cree que está siendo escrito en el momento que está pasando. Mucha gente cree que todo esto que está siendo narrado, eso fue conservado en la memoria de los apóstoles y de los discípulos de los apóstoles. Lucas, un discípulo de los apóstoles, también dejó por escrito todo posteriormente. Entonces, aquí el peligro que hay es que estos elementos tan bonitos pueden hacer que uno pueda hacer caricaturas de la iglesia. O sea, uno puede imaginarse la iglesia como debió ser. ¿Cómo debió ser la vida de iglesia? No sabemos. Hay que estar allí.
Yo tengo un problema para saber cómo es la iglesia de guerra, que es una parroquia que sé que celebran misa, pero ¿cómo es la vida parroquial de ahí? Hay que ir para allá para ver cómo se vivía. Mientras tanto, todo lo que usted inventa está aquí en la mente solamente. Cuando usted va allá y lo ve, entonces, era así como vivían. Aquí lo que podemos ver son elementos que habían en las comunidades, en la comunidad de Jerusalén, pero no sabemos cómo debieron vivir, cómo debió ser. Había una gran unidad. Hay 4 características. Y dice, el temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban prodigios y señales. O sea que los apóstoles tenían el poder del Espíritu Santo. Hacían curaciones, hacían manifestaciones, y los demás que ya estaban, acuérdense, vuelvo y digo otra vez, esto que está narrando es de 50 días antes de que Jesús estaba allí curando. Por lo tanto, ver los prodigios y las señales que se granjearon el respeto hacia Jesús, porque había mucha gente que cuando Jesús hacía los signos, decía que se le apoderaba un gran respeto, un espanto, una especie como de reverencia. Había un gran respeto por la figura de Jesús. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Y ahora resulta que la historia sigue todavía. Ahora los profetas son más. Ahora son los apóstoles que siguen todavía con los mismos prodigios y más de lo que hicieron, de lo que hizo Jesús. Hay señales que hicieron Pedro y Pablo que Jesús nunca las hizo. Por ejemplo, nunca vimos a Jesús con la sombra tocar a un enfermo y curarlo. Y dice la palabra que cuando sacaban a los enfermos cuando pasaba Pedro, y tan solo la sombra de Pedro tocaba al enfermo y se curaba. Por lo tanto, aquello que dijo, cosas mayores que las que yo hice, las harán ustedes. Y en el capítulo 19 de Hechos, que no hemos llegado todavía, aquí, dice que Dios obraba cosas de manera extraña a través de Pablo, porque dice que tan solo los pañuelos que había tocado Pablo se lo ponían a los enfermos y se curaban. O sea que habían cosas bien curiosas, muchos prodigios extraños que están narrándose de cosas señales que acompañaban a los discípulos en el nacimiento de esta iglesia tan bella. Entonces por esto aquí todo el mundo estaba en gran reverencia, porque los milagros, las señales, habían cosas extrañas en la comunidad y todo el mundo, todo el pueblo tenía respeto por ellas. Todos los creyentes vivían unidos, tenían todo en común, vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos según la necesidad de cada uno. Wow. Esa comunión de todo, todos los días, todo en unidad. Partían el pan, iban al pórtico, oraban juntos, tenían todo en común. Sus posesiones. Es impresionante cómo podía haber esta fraternidad, esta capacidad de ser uno solo, de ser familia. Abandonaban todo pensamiento de propiedad privada y cada uno se le daba según su necesidad. Esta idea tampoco es nueva, pero es muy interesante ver que no había problemas en la mística mientras el Espíritu Santo estaba en ella. A veces se pierde el Espíritu Santo y entonces la cosa se pone seria. Como pasó con ese famoso oro y plata no tengo, pero lo que tengo eso te doy. Cuenta la historia que Santo Tomás de Aquino fue a visitar al Papa Urbano II en un momento determinado y entonces cuando llegó a donde el Papa estaba contando una fuerte suma de dinero que tenía. Y entonces es el Papa que Urbano le dijo a Santo Tomás de Aquino, ya ves cómo la iglesia ya no puede decir oro no tengo y plata no tengo. Y Santo Tomás de Aquino, viendo el dinero, dijo, sí, pero la iglesia ahora mismo tampoco puede decir ya, levántate y anda. O sea que, si no, a veces el dinero empaña toda la fuerza que tiene, la gracia que tiene, la belleza de dejarse guiar por el Espíritu Santo. Así que, ojalá que podamos decir, oro no tengo y plata no tengo, porque entonces sí tenemos el tesoro que llevamos dentro de nosotros. Fuera de ahí, todo lo demás es pesantez. Y bien, acudían al templo todos los días con perseverancia, con un mismo espíritu, partían el pan por las casas, tomaban el alimento con alegría y con sencillez de corazón, y alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se tenían que salvar. Aquí vemos nosotros
la característica de una transformación en la persona. Alegría, sencillez. Es a eso a lo que hemos sido llamados. Es muy importante que muchas veces, en muchas comunidades en las que hemos pertenecido, ha ocurrido que la primera vez cuando uno llega a esa comunidad, uno se siente como en las primeras comunidades así como que. Y con el tiempo se nos van cayendo las escamas de los ojos. Comenzamos a ver problemas. Y después comenzamos a criticar la comunidad. Y después ya tenemos que salir de la comunidad. Y no aguantamos la comunidad. Y al final, cuando salimos de ella, la criticamos de allá. O sea que a veces nosotros tenemos que aprender no solamente a enamorarnos de la comunidad, sino aprender a continuar enamorándonos de esa comunidad. Seguirla amando. Seguir trabajando en esa comunión para que la iglesia pueda dejarse guiar por la fuerza del Espíritu Santo para que se mantenga unida. Nadie puede permanecer en fidelidad si no es por la gracia de ese día de Pentecostés. Ese día en que la promesa se derramó sobre los apóstoles y después sobre 3,000 personas y después sobre la iglesia entera. Y eso llega hacia nosotros. A nosotros nos salpica esa gracia que comenzó ese día de Pentecostés. Ojalá que esa gracia pueda ayudarnos a nosotros a lo más importante, que es permanecer en Él, permanecer constantemente en Él y sobre todo seguir enamorándonos de la iglesia independientemente de las arrugas que tiene. Tenemos que amar el colegio apostólico, todos esos apóstoles, y todos tenían defectos. Tomás era un incrédulo. Santiago y Juan se querían sentar a la derecha y a la izquierda, querían botella. Judas, peor, Judas lo traicionó. Pedro negó al maestro 3 veces. O sea que si uno mira a esos apóstoles, por un lado está la admiración de quienes son, pero por otro están sus miserias. Y eran hombres grandiosos en la fe y miserables también como nosotros, con las limitaciones que también nosotros podemos tener. Sin embargo, aquí viene la magia de que la iglesia es hombres frágiles, débiles, movidos por la fuerza del Espíritu Santo, que son los que comenzaron en Pentecostés la obra maravillosa de formar la iglesia que hoy, a pesar de las limitaciones que pueda tener, la belleza de la iglesia que hoy tenemos, hoy día. Y tenemos que seguir orando por ella, y tenemos que seguir construyendo en ella, tenemos que seguir alentando y contagiando esperanza en ella, porque la iglesia sigue siendo la obra del Espíritu Santo. La iglesia sigue siendo aquella que recibió una promesa, y la iglesia sigue siendo asistida. No han acabado con ella ni ateos, ni curas, ni nadie. Ni curas, ni los curas con sus actitudes han acabado con ella. Esa es la belleza de que la iglesia la critican, la acaban, le dicen, le van por todos lados. Sin embargo, la iglesia tiene un misterio. Vuelve otra vez. Es la obra de Dios la que la lleva. Y es la garantía de que la obra de Dios la seguirá llevando adelante. La acción del Espíritu Santo es la acción de la iglesia. Y la acción de la iglesia es la acción del Espíritu Santo. Demos gracias a Dios por eso.